hermanos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hemos adorado al Señor, hemos cantado en su presencia, dándole gracias al Señor. Él es el quien se merece toda honra y toda gloria. Bendito sea su nombre, amado Señor. Bien, queridos hermanos, una vez más, la Iglesia Cristiana de Misericordia de Dios es infinita, quienes trabajamos para mantener el ministerio puro en tres aspectos: confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad. En esta ocasión presenta una enseñanza que el Señor nos ha regalado, puesto en el corazón de su siervo, y la hemos titulado "Pon tu celular en modo de vida". Hemos cogido el texto bíblico para dar inicio a esta enseñanza en 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 24. Voy a las Sagradas Escrituras a leer este versículo que está en 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 24. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Entramos en oración. Incline su rostro, amado hermano. Dios Padre Celestial, te pedimos, Señor amado, Dios eterno, a través de tu Espíritu Santo, Señor, pongas tus preciosas manos sobre nosotros, Padre, y esa luz nos llegue a través del entendimiento, Señor, que es dado por ti, por tu misericordia y gracia, Padre, para con tus hijos, Señor. Ayúdanos en este caminar, Padre, en el cual estamos, Padre, en este mundo, Padre, lleno de situaciones que muchas veces nosotros no comprendemos, Señor. Pero es tu misericordia y piedad la que nos acompaña, Señor, todos los días. Por eso hemos venido hoy, Padre, a glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Ayúdanos, Dios Padre nuestro. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a poner primeramente en contexto este texto bíblico de 1 de Samuel 26, 24. Dice: y he aquí, como tu vida ha sido estimada y preciosa a mis ojos. Vemos aquí que la vida del rey de Israel fue estimada preciosa, porque la creación de nuestro Padre Celestial nos ha dado una vida maravillosa, ha soplado primeramente el aliento de nuestro Dios propio venido de Él al polvo de la tierra que somos nosotros, para darnos vida, para darnos movimiento, para darnos pensamientos, para darnos boca, para darnos manos, para alabar la gloria y la honra a nuestro Dios perfecto. Queridos hermanos, esa vida que nos ha dado es maravillosa, ya sea en nuestro aspecto físico, la pura sapiencia de nuestro Dios. Nuestro organismo es tan perfecto cuando es diseccionado en las tres partes, queridos hermanos. No hay deformidad, todo está concatenado, todas las células conforman un conglomerado perfecto, como es la creación de nuestro Dios, queridos hermanos. Y eso es solo en nuestro cuerpo, queridos hermanos. No se diga en el ambiente en el cual nos desarrollamos en nuestra vida, queridos hermanos, como el suelo, la tierra, el aire y todo lo que nos rodea. Cómo conforma toda esta situación, dándonos a cada uno de nosotros, dándonos a sus hijos, que somos creación de Él, somos hechos conforme a lo que es nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. ¿Cómo no vamos nosotros esta
vida, sentirla preciosa en nosotros, queridos hermanos. ¿Cómo podemos catalogar o engrandecer lo que el Señor ha hecho cuando nos despertamos y podemos ver a nuestros hijos sonriendo, sentirles abrazándonos a nosotros sin merecerlos? ¿Cómo le vamos a agradecer si tenemos unos padres, queridos hermanos amorosos, a los cuales regresamos a ver, a los cuales nos dieron ese crecimiento, queridos hermanos? Porque si se hubiesen descuidado, antes de cumplir 5 años hubiésemos perecido. Porque somos los únicos animales que necesitamos cuidado hasta cuando nosotros estemos grandes y podamos defendernos solo, que es más aproximadamente a los 13, 14 años, queridos hermanos. No como los potros, los cuadrúpedos que son desmamantados a los pocos meses de nacidos y entregados a la madre naturaleza, creación de nuestro propio Dios, queridos hermanos. Entonces dice aquí que tu vida ha sido estimada preciosa. Cuán preciosa es la vida, queridos hermanos, en este corto preámbulo que les he querido dar, Padre, para que nosotros veamos lo que el Señor ha hecho con nosotros, queridos hermanos. Y dice: a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. Porque aquí vemos, queridos hermanos, que David era la segunda vez que podía haber matado a su rey. Pero él, al analizar toda esta situación, esta vida preciosa, él no quiso matar al rey por temor a Dios. David quería cumplir su llamado al ser próximo rey de Israel, pero quería ambas cosas: el trono y la bendición de Dios. Entonces él esperó al Señor que haga su voluntad, queridos hermanos. Negó tomar el trono a través quizás del asesinato, porque era en defensa propia. No podríamos decirle asesinato, sino tomó esa paciencia que el Señor le dio, queridos hermanos. No quiso extender la mano contra el ungido de Jehová, como era el rey Saúl de Israel. Pero la generosa medida de la misericordia que dio a Saúl David se compara con nuestras vidas, queridos hermanos, porque si nosotros le tomamos a David como la sombra de Cristo, nosotros nos convertimos todos y cada uno de nosotros en Saúles, queridos hermanos, que no merecemos el perdón de Dios, que no merecemos nada, queridos hermanos, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestro comportamiento, queridos hermanos. Pero es así la misericordia de Dios, que a nosotros, Él mismo dándonos esa vida preciosa, como Él lo dice aquí en este versículo base, Él nos perdona y nos da una segunda oportunidad, y por qué no decirlo, una tercera oportunidad, queridos hermanos. Entonces David esperó hasta que se le presentó en su debido tiempo, queridos hermanos, el trono, y él llegó a ser rey, porque esperó en el Señor. Ahora, yéndonos al desarrollo de esta enseñanza, ponga el teléfono en modo de vida. No creo que debamos pedir a la gente que elija entre la tecnología o Dios. Más bien deberíamos invitarles a experimentar a Dios a través de muchos dispositivos que utilizan a diario, ya que para revisar las escrituras, para comprobar los datos que está dando el predicador en el tiempo de la enseñanza, queridos hermanos, como hacían los de Berea, estos de la iglesia de Berea. Miremos en Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Qué hacían estos varones, queridos hermanos? Tenemos que tener ese
de la otra iglesia, pues recibieran la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. O sea, ellos verificaban lo que predicaban, queridos hermanos, para ver si había engaño en la predicación. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros podemos utilizar estos medios que la tecnología nos ha dado para verificar lo que se nos está hablando, queridos hermanos. Como usted verá, con estas tecnologías de vanguardia serían de mucha ayuda para el crecimiento espiritual. Pero estaríamos dispuestos, queridos hermanos, a utilizar estas tecnologías en ese propósito, en esa dirección. Al observar la historia podemos darnos cuenta, queridos hermanos, al ver que nuestro Padre la utilizó en el avance tecnológico de la época de los romanos para la ejecución de sus propósitos. Dios envió a su Hijo Jesucristo cuando vino la plenitud del tiempo, cuando era el tiempo preciso. Y en ese tiempo, queridos hermanos, es decir, cuando las condiciones tecnológicas de esa época fueron dadas, entre las condiciones podemos citar la comunicación que habían traído creación de carreteras. Las carreteras romanas unían un pueblo como otro, ya no tenían que pasar montañas, queridos hermanos. El uso del griego como idioma universal, entre otras, estas condiciones permitieron la difusión temprana del Evangelio. Otro avance que Dios utilizó fue la imprenta, queridos hermanos. No es casualidad que la reforma protestante allá en Europa sucediera décadas después de la invención de la imprenta. También era un instrumento como tecnológico de ese entonces. Entonces los protestantes utilizaron esta imprenta para publicar el primer libro que fuera la Biblia, queridos hermanos. Esto permitió que la palabra de Dios llegara a la gente común y el Evangelio fuera transmitido de una forma más precisa y ágil, queridos hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, queridos hermanos? La distracción que hay. Hoy día contamos con muchos elementos que nos distraen, que van desde las redes sociales hasta las plataformas de transmisión en vivo, queridos hermanos. El hombre ha diseñado estas ofertas tecnológicas de forma tal que sean adictivas, y los cristianos no somos inmunes a esta situación. También no nos olvidemos que los cristianos somos humanos y tenemos nuestros errores. Por lo tanto, tenemos nosotros una iglesia distraída, queridos hermanos, entretenida, por lo tanto desnutrida, queridos hermanos. No porque la palabra de Dios sea decadente, no, la palabra nunca va a cambiar, sino porque no hay la atención de vida, no hay la concentración de vida que debe existir de parte de las ovejas de la grey de Dios, queridos hermanos. El crecimiento espiritual no sucede, más bien se crea un abismo, queridos hermanos. ¿Y cuáles son las características del abismo? Son separados por lados, en medio hay un abismo, queridos hermanos. Entonces, al separarse esto, no se puede escuchar, se crea un eco de palabras perdidas que se hacen insensibles, queridos hermanos. En definitiva, no hay una comunicación, no hay una interacción personal. Peor aún, queridos hermanos, una interacción espiritual con el Creador.
Por eso es por lo que hoy les invito a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a que ponga su celular en modo de vida, que es la vida maravillosa que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Goza de la vida que tienes, querido hermano, que te ha sido dada. Nuestro caminar por este planeta llamado Tierra es con un soplo, queridos hermanos. Dicen en las Sagradas Escrituras, miren en Job capítulo 7, versículo 7, en Job 7:7, miren lo que dice. Y tenemos que esto llevarnos dentro del corazón, porque es el diario vivir de cada uno de nosotros. Nosotros, déjeme decirle, querido hermano, andamos con la muerte como la sombra al cuerpo. Miren Job 7:7 lo que dice. Acuérdate de que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien, porque todo lo que nos rodea es bien, porque todo lo que hace nuestro Señor es bueno para cada uno de nosotros. Nosotros que somos de generaciones pasadas, pudimos palpar lo que es vivir sin el celular, queridos hermanos. Había risas en la mesa, conversábamos, quizás habían discusiones en las mesas, hablábamos, charlábamos, había un recocheo pero grande, queridos hermanos, vivíamos una vida en armonía. Ahora nos sentamos en una mesa y cada quien con su celular y todo es un silencio infernal en la casa, queridos hermanos. Entonces podemos palpar con angustia cómo los jóvenes de este tiempo utilizan su celular como que fuera el oxígeno para su supervivencia, queridos hermanos, perdiéndose las maravillas que están alrededor, creadas por la divina providencia, queridos hermanos. ¿Y cuál es la divina providencia de Dios hacia los hombres? Nuestros hermanos, hijos, amigos, esposa, esposo, madre, padre, abuelos, etcétera, queridos hermanos. La distracción es severa y profunda. Dice en su palabra en Eclesiastés 9:9. Eclesiastés 9:9 nos da un consejo, queridos hermanos, en sus primeras palabras dice. Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida. Por eso es que le digo, ponga su celular en tono vida, queridos hermanos. Cuando usted va, querido hermano, antes de leer este versículo de las Sagradas Escrituras, usted cuando ha ido en un aeroplano, ha viajado de una ciudad a otra, el capitán le pide que ponga en modo de avión, porque cualquier mala comunicación puede causar un accidente y quizás usted mismo pueda perder la vida, y usted es obediente porque por ese temor a perder la vida, a que cause un error, una falla garrafal en el avión y puede el avión precipitarse con usted adentro, querido hermano. ¿Sí o no? Y usted obedece y lo hace y apaga su teléfono, ¿verdad? En la vida espiritual, queridos hermanos, se trata de lo mismo. No le estamos pidiendo que apague el teléfono, sino ponga en modo de vida, querido hermano. Viva la vida real que le ha dado el Señor. Entréguese, dice su palabra. Ahora sí podemos leer, dice en su palabra, en su primera palabra que dice aquí en Eclesiastés 9, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Por qué no decirlo con el hombre que amas? Todos los días de tu vida, de tu vanidad, porque todo lo que hacemos los hombres es vanidad, queridos hermanos, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad.
porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Pero primerito te dice, goza de la vida. Ahora yéndonos al espiritual, querido hermano, ¿qué es lo que nos compete? Nos hacemos una pregunta. ¿Podemos cumplir con estas herramientas espirituales como es la oración, estando descuidados, estando distraídos? ¿Podemos entrar en esa coinonía con Dios a través de la oración? Dígase usted mismo. No, queridos hermanos, porque produce esa tendencia de disipar, distracción, superficializar, queridos hermanos, el alma, quitar fuerzas y tiempo generando criterios mundanos, dependiendo de lo que está mirando, querido hermano. La gente vive aislada y cree que porque pasa horas mirando, publicando en redes sociales, ya está conectada socialmente. ¡Qué error más garrafal, queridos hermanos! Es un engaño. Estas personas terminan vacías y hambrientas, queridos hermanos, de amor y contacto humano. Vacías. Lo mismo pasa en la iglesia. Muchos creen, queridos hermanos, que pueden sustituir la comunión que se vive en las reuniones del pueblo de Dios, como por ejemplo hoy en la noche estamos juntos, gozándonos de la palabra del Señor, con la transmisión del culto vía internet. Se alejan de sus hermanos y sufren el desamor y la desconexión emocional, queridos hermanos, que los debilita y los vuelve más vulnerables a los ataques del enemigo y del mundo, queridos hermanos. El pecado es más generalizado, aceptado y promovido a través de la facilidad que brindan los medios de comunicación vigentes. Entonces tenemos una iglesia más comunicada y a la vez más corrupta, queridos hermanos. Por citar un solo ejemplo, la pornografía, que antes era menos asequible, hoy está a un solo clic en nuestros celulares, por lo que contamos con muchos hombres y mujeres cristianos que luchan con esta adicción y viven angustiados, queridos hermanos. Si tu celular, amado hermano, es piedra de tropiezo en tu vida, es tiempo de que lo pongas en modo de vida. Nuestro Padre Celestial volverá a darte esa vida y te levantará. Nunca lo dudes. Mira en Salmos 71:20 lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a Salmo 71:20, dice su palabra. Tú me has hecho ver muchas angustias, 71:20. Tú me has hecho ver muchas angustias. ¿Qué son angustias? Nos ha hecho analizar, nos ha hecho tropezar para que el Señor se dé cuenta cómo el pecado afecta dentro de nuestras vidas. Y males. Hemos caído enfermos, hemos caído en depresión, nos hace falta el dinero para nuestra subsistencia en nuestros hogares. Tenemos tantos problemas y de tanta índole, queridos hermanos, que son pruebas que el Señor
a darme vida, dice. Esa vida a la que les estoy invitando a que vivamos, queridos hermanos. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Debemos considerar el costo de ser discípulos de Jesús, amados hermanos. Sin embargo, los que optan por rechazar y resistir a Dios también deben calcular ese tipo de costo y pérdida, queridos hermanos. ¿Qué bien puede venir a usted, querido hermano, al oponerse a Dios? ¿Cuesta algo ser discípulo de Jesús? No es cuestión de decisión nada más. O nos perjudicamos mucho más al rechazarlo. Miremos en Lucas 14:33. Lucas 14:33 dice su palabra: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, querido hermano, así de fácil. Renunciemos a lo que nos estorba. Renunciemos a lo que nos es tropiezo y encomendémonos a nuestro Padre Celestial. No esperemos, queridos hermanos, porque nosotros, los cristianos, Dios ha puesto en nosotros una conciencia activa. No esperemos que nos ayuden a discernir y a escoger lo que nos conviene, queridos hermanos. Vivamos plenamente junto al manantial de vida que Cristo es, queridos hermanos. Salmo 36:9 dice su palabra. Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de vida, queridos hermanos. En tu luz veremos la luz, porque Él es lámpara a nuestros pies, queridos hermanos. Él no nos deja caer, queridos hermanos. Él nos enseña los peligros a los que estamos dirigiéndonos. No perdamos la bendición de una mayor conciencia de la presencia de Dios, queridos hermanos. David dijo en el Salmo 16:8, Salmo 16:8 dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Si se da cuenta, queridos hermanos, por eso es que le digo, no perdamos la bendición de una mayor conciencia de la presencia de Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí. O sea, si le ponemos a nuestro Dios delante de nosotros, ¿qué obstáculo vamos a encontrar? Porque está a mi diestra, o sea, está al lado de nosotros. No seré conmovido, nadie se acercará a sacudirnos, a zarandearnos, queridos hermanos. Uno de los tesoros de bendición más grande que posee el cristiano es la promesa que Cristo está con nosotros todos los días, queridos hermanos, hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28:20. Tenemos que repetirlo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Parte de esto se hace realidad a través de guardar su palabra, queridos hermanos, en Él. ¿En dónde guardamos la palabra de Dios? En nuestro corazón. Pero considerad de antemano que Él va delante de nosotros y a nuestro lado es una garantía
para no experimentar conmociones inesperadas en la vida. Mirarlo de esta manera, ¿qué va a pasar, queridos hermanos? ¿O qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si hicieras de la meditación en la presencia de Dios a tu lado y delante de ti el mismo hábito instintivo que practicas para revisar el celular? Si así lo hicieras con estas prácticas doctrinales de fe y de esperanza y de amor que pone en nuestro corazón el Señor, ¿cómo crecerías, verdad, en lo espiritual? En Salmo 66:9 dice su palabra: porque Él es el que conserva nuestra vida, queridos hermanos. En Salmo 66:9 dice: Él es el quien Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Se da cuenta? Todo tiene su tiempo, querido hermano. En Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 1, dice su palabra. Eclesiastés 3, capítulo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, hay tiempo para todo, queridos hermanos. Hasta el versículo 8 enseña a Dios sus tiempos, pero nunca es a todo tiempo, nunca es a toda hora, querido hermano. Es un tiempo y es a su hora. No es siempre todo tiempo o toda hora, querido hermano. Eso llévese dentro de su corazón. En definitiva, el hombre no ha encontrado nada en el infinito reino terrenal la cual pueda satisfacer el corazón humano de manera intelectual o práctica, queridos hermanos. En Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, queridos hermanos. Ahí nos damos cuenta lo duro de cerviz que es el hombre en sí. Por eso, amado hermano, hermana, necesitamos la gracia de Dios y la disposición de enfocarnos en Él para mantenernos firmes en esta sociedad decadente moralmente y avanzada tecnológicamente. Recordemos su promesa: Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dándonos la gracia necesaria y la sabiduría para ser cristianos fervientes que usan todos los recursos disponibles, queridos hermanos, para servir a su reino y vivir para su gloria. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Y una última pregunta les dejo. ¿Has pensado, querido hermano, hermana, lo que te pierdes al usar tu celular? No me diga nada ni me conteste. Mejor lo exhorto a que su teléfono lo ponga en modo de vida. Recuerde, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, póngase de pie, es tiempo de orar.